Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José Cúcuta. De la jornada de la tarde le habla su profesor de física Ramón Mendoza. A mis alumnos del grado 11 les traigo la guía número 37 con un tema demasiado sencillo, el efecto Doppler, tema del sonido. Este fenómeno, este efecto lo estudió el físico austríaco Christian Doppler, que vivió por allá en los años 1803 a 1853, y dice fácil, elemental: el efecto Doppler es el fenómeno, ojo, por el cual la frecuencia que percibe un observador, o sea, una persona, es diferente. Si es diferente, puede ser mayor o menor. Es diferente a la frecuencia emitida por una fuente o por un foco sonoro FF, o sea, por ejemplo, la sirena de una ambulancia. Aquí está la gráfica de entrada, observe. Entonces lo represento, los puntos A y B. En el punto A está la persona, el observador, el receptor. Ahí tiene la frecuencia que va a oír, la velocidad del observador. Si se mueve hacia la derecha, entonces la tomamos la velocidad del observador positiva. Si se mueve a la izquierda, la velocidad del observador va a ser negativo. Todo esto va a ocurrir en el aire. La velocidad del sonido se toma 340 metros sobre segundo. En el punto B está representado la fuente sonora, el foco sonoro. El emisor, aquí lo represento con una ambulancia que emite una sirena, un sonido. Y aquí está la frecuencia del foco, la velocidad del foco. Si se mueve a la derecha, entonces la velocidad del foco se toma positivo. Si se mueve a la izquierda, se toma la velocidad del foco negativa. Por ejemplo, si ambos se acercan, entonces la velocidad del observador va a ser positiva, pero la velocidad del foco va a ser negativa. Si ambos se alejan, entonces la velocidad del observador la tomo negativa y la velocidad del foco la tomo positiva. Aquí están los integrantes del formulario que vamos a deducir. Muy fácil: la fórmula frecuencia o frecuencia del observador, la frecuencia que oye la persona, son los hertz que va a oír FF, la fuente, la frecuencia que produce la fuente sonora. B sub O, la velocidad del observador, o sea, la persona. B sub F, velocidad de la fuente o foco sonora. Y B sub S, la velocidad del sonido en el aire, que vale 340 metros sobre segundo. Muy fácil la fórmula del efecto Doppler. Partimos de que distancia es igual a velocidad por tiempo, pero la distancia se llama lambda. Lambda es la distancia que avanza la onda en un periodo. Periodo es 1 sobre frecuencia, reemplazo acá. Entonces me queda 1 sobre frecuencia, observe, 1 sobre frecuencia, y despejo frecuencia y se viene lambda para acá. Me queda entonces frecuencia igual a velocidad sobre lambda. Esa es la fórmula asterisco. Entonces tomo la fórmula 1 y 2. Observen, la frecuencia observada va a ser igual a la velocidad del sonido más o menos la velocidad del observador sobre lambda. ¿Por qué? Depende si se acerca al observador o se aleja. Entonces se toma el signo. Y frecuencia del foco va a ser igual a la velocidad del sonido más o menos la velocidad del foco sobre lambda. Repito también los signos: más o menos, depende si el foco se aleja o se acerca. Dividiendo término a término, miembro a miembro, producto de extremos sobre producto de medios. Observe, lambda que multiplica esta cantidad y lambda que multiplica esta cantidad. Me queda frecuencia FO sobre FF. Entonces me queda así expresado, mírela: velocidad del sonido más o menos velocidad del observador todo sobre lambda. Mire, está la representación, la fórmula, y FF la represento aquí. Velocidad del sonido más o menos velocidad del foco todo sobre lambda. Entonces, producto de extremos, repito, decía eso. Entonces me queda lambda por la velocidad del sonido más o menos la velocidad del observador todo sobre lambda por esta cantidad. La velocidad del sonido más o menos la velocidad del foco. Lambda y lambda se cancela. Este FF que está dividiendo lo manda a multiplicar y hemos llegado. La frecuencia del observador va a ser igual a la frecuencia del foco por la velocidad del sonido más o menos la velocidad del observador
todo sobre la velocidad del sonido, más o menos la velocidad del foco. ¿Listo? Entonces, esa es la interpretación. Observe que aquí está un problemita elemental. Dice, una ambulancia emite una frecuencia sonora de 400 Hz, o sea, 400 vibraciones sobre segundo, y se desplaza con una velocidad de 40 metros sobre segundo. Calcular la frecuencia que percibe, o sea, la frecuencia que oye la persona, la frecuencia que percibe el observador, que se mueve o que viaja a razón de 72 kilómetros hora. Tenemos que pasar los metros sobre segundo. Cuando ambos A se acercan y B cuando ambos se alejan. Obviamente, cuando ambos se acercan va a percibir mayor vibración, mayor frecuencia. ¿Listo? Entonces aquí están los datos. Frecuencia del foco, o sea, de la ambulancia, 400 vibraciones sobre segundo, o sea, 400 Hz. Velocidad del foco, o sea, la velocidad de la ambulancia, 40 metros sobre segundo. La frecuencia que oye la persona, está preguntando cuándo, la velocidad de la persona es 72 kilómetros hora, lo pasamos a 20 metros sobre segundo, cuando la convertimos, observe, y la velocidad del sonido 340 metros sobre segundo. Aquí están las fórmulas cuando ambos se acercan y cuando ambos se alejan. Entonces arreglamos los signos. Cuando ambos se acercan, voy allá, repito nuevamente, cuando ambos se acercan, velocidad del observador la tomo positiva, pero la velocidad del foco la tomo negativa, y eso es lo que hago acá. Observe, reemplazo 400 Hz, 340 metros sobre segundo más 20 metros sobre segundo sobre 340 metros menos 40. Estos son los 20, son los 72 kilómetros por hora, ya los pasamos. Todo esto me queda metros sobre segundo y metros sobre segundo. Se me cancela, me queda Hz. Simplemente multiplico 400 por 360, todo sobre 300 y me da 480 Hz, o sea, 480 vibraciones sobre segundo. Y ve cuando ambos se alejan, entonces tomo los signos de interpretación. Observe cuando ambos se alejan, entonces la velocidad del observador, esta la tomo negativa, observe, y la velocidad del foco, esta la tomo positiva porque ambos se alejan, y efectivamente queda la fórmula así. Listo, y reemplazamos, esto es 400 Hz, 340 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo, todo sobre 340 metros sobre segundo, sobre 40 metros sobre segundo, metro segundo y metro segundo se cancela arriba y abajo. Simplemente me queda Hz, tomo la calculadora, 400 por 320, todo dividido entre 380, y eso me da 336.8 Hz. Esa es la frecuencia que percibe el observador cuando ambos se acercan. Conclusión. La ambulancia emite una frecuencia de 400 Hz, pero cuando ambos se acercan, entonces la persona oye 480 Hz. Pero cuando ambos se alejan, por supuesto, oye menos. Entonces, oye solamente 336.8 Hz. Ese es el estudio de el tema del efecto Doppler. Bueno, chao, bendiciones en Cristo, amén, amén, amén. A leer las guías, a ver los videos, a imprimir las guías, etcétera. Chao.